Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de cambio climático. En esta clase, el objetivo principal es describir las principales modificaciones a la composición atmosférica que han introducido el sistema económico moderno. En esta clase vamos a ver lo que son el efecto invernadero y el cambio climático histórico que se ha dado en la Tierra. El cambio climático histórico. El cambio climático ha sido objeto de un largo proceso de descubrimientos. Entre los primeros descubrimientos se tienen, al inicio de 1827, Jean-Baptiste Fourier utilizó por primera vez la analogía de la atmósfera como un invernadero para explicar la temperatura del planeta. Continuó John Tyndall en 1863, reconociendo la importancia del dióxido de carbono en el cambio climático. Más adelante, Svante Arrhenius, explicando el calentamiento global debido al efecto invernadero, y finalmente, en 1961, se comprobó que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera estaba aumentando. Desde su origen, el planeta ha estado en permanente cambio. Así lo evidencian, por ejemplo, las denominadas eras geológicas que vimos en el primer tema, con profundas transformaciones en la conformación del planeta. En la figura observamos los cambios de temperatura y concentración de dióxido de carbono respecto a las eras geológicas. Las edades de hielo y glaciaciones. La edad del hielo más conocida es la que abarcó el Pleistoceno, época del periodo cuaternario, que empezó hace alrededor de 1.8 millones de años y acabó hace unos 10.000 años. En la figura se muestran las áreas afectadas del hemisferio norte durante el último máximo glacial. La formación de capas de hielo de 3 a 4 kilómetros de espesor equivalen a un descenso global del nivel del mar de unos 120 metros. Se han identificado 2 episodios glaciares precámbricos en el registro geológico. El primero hace aproximadamente 2.000 millones de años y el segundo hace unos 600 millones de años. También en rocas del Paleozoico tardío, que tienen una antigüedad de unos 250 millones de años y que existen en varias masas continentales, se encontró un registro bien documentado de una época glacial anterior. La figura muestra una escala del tiempo geológico para ubicar las eras, periodos y épocas de las glaciaciones con las flechas de color verde. Existe un fenómeno llamado pequeña edad de hielo. Fue un episodio frío entre los siglos XV a XIX. En la figura se ha indicado el momento del viaje del Beagle, viaje hecho por Charles Darwin entre 1831 y 1836. Poco antes de esa fecha se identifica un notable pico de baja de temperatura. En 1816 se denominó a ese año el año sin verano en Europa, debido al descenso de temperatura provocado por una pantalla de cenizas eyectadas a la atmósfera por el volcán Tambora en Indonesia. En la figura se observa el crecimiento exponencial de la temperatura en la segunda mitad del siglo XX. La línea central es el promedio de los datos paleoclimáticos utilizados y la banda gris a ambos lados del promedio estimado representa los intervalos de confianza al 95% de los métodos utilizados. El efecto invernadero. La energía solar que alcanza la superficie de la Tierra calienta el suelo y los océanos, que a su vez liberan calor en forma de radiación infrarroja. Los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono, absorben parte de esa radiación producida por la Tierra y la envían en todas las direcciones
devolviendo parte de esa energía nuevamente hacia la Tierra. La figura lo que muestra es el esquema del efecto invernadero en la Tierra. A continuación, se presenta un video explicativo del cambio climático y la influencia del ser humano. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable, y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, cimas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el Monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testaccio y se cubrían con cal viva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno.
Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra, y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría. Industrialización y gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es un gas que se encuentra de forma natural en la atmósfera. La importancia del dióxido de carbono reside en el hecho de que es transparente a la radiación solar, pero no es transparente a algunas de las radiaciones salientes de la longitud de onda emitidas por la Tierra. La figura muestra un esquema del efecto invernadero en la atmósfera. Industrialización y urbanismo. Según el IPCC, el incremento total de la temperatura promedio del planeta entre los periodos de 1850 a 1900 y de 2003 a 2012 fue de 0,78 grados centígrados, como se muestra en la figura. Dicho aumento está directamente relacionado con el incremento en el nivel del dióxido de carbono en la atmósfera. La figura lo que muestra es una gráfica de temperatura media global y concentración de dióxido de carbono del año 1000 al 2000. El consumo de combustibles para transporte representa casi la mitad de nuestra contaminación en peso. La segunda gran fuente de contaminación primaria es la combustión procedente de fuentes estacionarias, como por ejemplo las plantas generadoras de electricidad. Cuando se producen reacciones químicas entre los contaminantes primarios, se forman los contaminantes secundarios. La figura lo que muestra son las principales contaminantes primarios y sus fuentes. Los porcentajes se calculan en función del peso. Cambios esperados en el planeta. El calentamiento tiene efectos en diversas dimensiones del sistema climático físico. Cambios de temperatura y precipitación a nivel regional. Descenso del caudal de un gran número de ríos. Aumento de la intensidad de los huracanes. Derretimiento de hielo marino como el del Polo Norte y los glaciares terrestres. Incremento del nivel del mar y acidificación de los océanos. Estos cambios en el sistema climático físico tienen impactos en la biodiversidad y en los sistemas alimentarios. La figura muestra una animación de la proyección de la variabilidad porcentual de la temperatura desde el año 1914 al 2070, hecho por investigadores. El cambio de temperatura, según el IPCC de 1996, se afirmaba que el balance de las pruebas sugieren una influencia humana apreciable en el clima mundial. 5 años después, afirmó que hay pruebas nuevas y más convincentes de que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años es atribuible a la actividad humana. Se prevé que la temperatura superficial media de la Tierra aumentará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados en el 2100. La velocidad prevista de calentamiento es mucho mayor que los cambios observados durante el siglo XX y es muy probable que no tenga precedentes durante al menos los últimos 10.000 años. Es muy probable que casi todas las zonas continentales se calienten con más rapidez que la media mundial, en particular las zonas situadas en las latitudes altas septentrionales durante la estación fría. El cambio del nivel del mar. Durante el periodo de 1901 al 2010, el nivel medio global del mar se elevó 0,9 metros. Desde principios de la década de 1970, la combinación de la pérdida de masa de los glaciares y la expansión térmica del océano provocada por el calentamiento da razón de aproximadamente el 75% de la elevación observada del nivel medio global del mar. Según la figura, el nivel medio global del mar
con respecto al promedio del conjunto de datos de más larga duración entre 1986 y 2005, y con todos los conjuntos de datos alineados para tener el mismo valor en 1993, el primer año de datos de altimetría por satélite. Todas las series temporales, líneas de color que indican los diferentes conjuntos de datos, muestran valores anuales, y en los casos en que se han evaluado, las incertidumbres se indican mediante sombreado de color. El cambio del régimen de lluvias. Entre otros riesgos se tienen que a medida se calienta el planeta, es muy probable que sean más intensos y más frecuentes los episodios de precipitación extrema en la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en las regiones tropicales húmedas. Riesgo de enfermedades graves y alteración de los medios de subsistencia debido a mareas meteorológicas, la elevación del nivel del mar y las inundaciones costeras, inundaciones continentales en algunas regiones urbanas y periodos de calor extremo. Riesgos de seguridad alimentaria e hídrica y pérdidas de medios de subsistencia e ingresos en las zonas rurales, en particular para las poblaciones pobres. Y el riesgo de pérdida de ecosistemas y biodiversidad, de bienes, funciones y servicios de los ecosistemas, entre otros. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. De esta forma nosotros concluimos el tema del cambio climático derivado de las acciones del ser humano. Hasta la próxima.